Bueno, aquí disponemos de un sistema pitot estático para medir la velocidad. Vamos a tener el tubo que está orientado en la dirección del flujo, que sería el que tiene la entrada por el 1, con el cual tenemos una compresión debida a la velocidad a la que está circulando esto con respecto al flujo de aire. Y luego tenemos los dos orificios marcados con el número 2 que están paralelos al flujo, con lo cual pues ahí no tenemos una entrada directa, sino que estamos midiendo la presión. En realidad estaríamos midiendo la presión estática. No tendríamos la medición de presión estática, en otro tendríamos la medición de presión dinámica. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de Bernoulli. Para eso, pues como ya sabemos, lo vamos a plantear en los distintos puntos. Pues para el punto 1 vamos a tener que la presión en 1 más ρ g h, ¿vale? Va a ser igual a, más un medio de ρ por la velocidad en 1 al cuadrado, tiene que ser igual a la presión que tengamos en 2 más ρ g h, en este caso tendríamos h1 y h2, más un medio de ρ, que sería la densidad, por v2, al cuadrado. Tenemos esta igualdad y ahora vamos a determinar qué elementos podríamos eliminar o podríamos ser a cero. Pues bueno, teniendo en cuenta que estamos prácticamente a la misma altura, vamos a considerar que h1 es igual a h2, con lo cual, si lo tenemos en los dos términos serían iguales, este y este se eliminarían, ya que h1 es igual a h2. Más cosas que podemos ver. Pues si nosotros vemos aquí, este aire, cuando llega al punto 1, no puede seguir avanzando una vez se ha llenado el tubo, porque lo tendríamos aquí, lo tendríamos retenido. Este aire no se puede renovar, simplemente tiene una presión que lo está manteniendo ahí, con lo cual la velocidad 1 es 0. Aquí sí, esto tiende a 0, con lo cual tendríamos que la velocidad 1 tiende a 0. No pasa lo mismo con la velocidad 2, debido a que en la velocidad 2 nosotros tenemos el flujo que está circulando de manera paralela. Es decir, que el flujo en la velocidad, en el punto 2 sí que vamos a tener una velocidad de flujo. Es decir, que V2, vamos a ponerlo aquí que se vea más clarito. ¿Vale? Tenemos que V2 no es 0. Con lo cual aquí nos habría quedado una ecuación que sería que la presión en 1 tiene que ser igual, la presión estática en 1 tiene que ser igual a la presión en 2 más un medio de ρ por v2 al cuadrado. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues esto de aquí. ¿Qué podemos agrupar? Pues podemos agrupar que P1 menos P2 es igual a un medio de ρ multiplicado por v2 al cuadrado. De aquí ya podemos deducir que la presión en 1 va a ser mayor que la presión en 2, porque este término, el término de la derecha, es un término positivo, ya que v2 es mayor que 1. Con lo cual tendríamos un término positivo. Bien, ¿qué más cosas podemos saber? De aquí ya no podemos sacar nada más. Sin embargo, tenemos otra parte del tubo de pitot, que es la diferencia de presiones que nosotros vamos a tener de un punto al otro punto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sabemos de un gas? Sabemos de un gas que todos los puntos, si nosotros estamos aquí, todos los puntos dentro de un gas tienen la misma presión. Con lo cual podemos decir que la presión que tenemos ahí y la presión que tenemos aquí es 1. ¿Y qué podemos decir de un líquido? Pues de un líquido, aquí si seguimos, aquí tendríamos esta presión de aquí, sería 2 por el mismo principio. Pero ¿qué podemos decir de un líquido? Pues cuando nosotros tenemos un líquido, la presión va a ser función de la columna de líquido que nosotros tenemos encima. Es decir, a mayor profundidad vamos a tener mayor presión. Pero todos los puntos que se encuentren a la misma profundidad van a tener la misma presión que ese líquido. En este caso, si nosotros venimos aquí, este punto de aquí, como es perteneciente al mismo líquido y está a la misma altura, la misma h,
nosotros podemos decir que este punto de aquí tiene la misma presión. Y esa presión va a ser la presión 1. Bueno, pues aquí tenemos dos puntos en los cuales vamos a tener, voy a cambiar esto, lo voy a poner en rojo, ¿vale? Aquí tendremos H2 y aquí tendremos H1. Así que lo que vamos a hacer es volver a aplicar, la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener que en este punto de aquí vamos a tener P1 y en este punto de aquí vamos a tener P2, con lo cual tenemos que, como vemos aquí, tenemos un fluido que está estático, así que directamente lo que vamos a hacer es despreciar el término dinámico, el término que depende de la velocidad, porque la velocidad es cero en todos los puntos, ya que nos está moviendo. Con lo cual tendríamos que P1 más ρ de el líquido, ¿vale? En este caso va a ser mercurio, pero vamos a poner el líquido, ρ GH1, tiene que ser igual a P2 más ρ del líquido GH2. Y a nosotros lo que nos interesa en este momento es sacar P1 menos P2. Entonces aquí tendríamos P1 menos P2, este P2 pasa restando, y aquí nos quedaría la densidad del líquido multiplicado por G y multiplicado por H2 menos la densidad del líquido multiplicado por G y multiplicado por H1, ya que ese término pasaría restando. Sacamos el factor común y entonces tendríamos que P1 menos P2 sería igual a ρ del líquido multiplicado por G y multiplicado por H2 menos H1. Si nosotros vemos aquí en el gráfico, H2 menos H1, H2 menos H1, esto de aquí es lo que nosotros hemos llamado, vamos a ponerlo un poco mejor, lo que nosotros hemos llamado H. Con lo cual la ecuación nos quedaría así. P1 menos P2 va a ser igual a ρ del líquido multiplicado por G y multiplicado por H. Como tenemos este de aquí y este de aquí que son iguales, podemos igualar estas dos ecuaciones. Entonces igualamos estas dos ecuaciones y nos quedaría, en este caso nos quedaría que ρ del líquido multiplicado por G y multiplicado por H nos va a ser igual a esto que tenemos aquí, que sería un medio, voy a borrar esto, un medio de ρ por la velocidad al cuadrado de V2. Como a nosotros nos interesa V2, lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, V2 vamos a despejar, tendríamos el 1 medio, que sería multiplicar al otro lado por 2, con lo cual en el otro lado nos quedaría 2 veces ρ del líquido multiplicado por G y multiplicado por H, y eso partido este otro ρ, que sería, lo vamos a llamar ρ del aire, que sería la densidad del aire. Como estábamos con un cuadrado, despreciamos la raíz negativa, nos quedamos con la raíz positiva, con lo cual tendríamos esta solución. Así que tendríamos ya despejado lo que sería la ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar la velocidad con respecto a la diferencia de alturas que nosotros tenemos en el tubo de Pitot estático. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería sustituir los valores. Tendríamos que, si este líquido de aquí tiene una densidad de 13.530 kilogramos partido metro cúbico, el aire lo vamos a tomar, si lo tomamos a nivel de suelo, pues tendríamos 1,225 kilogramos por metro cúbico. Y la H, en este caso, pues hemos puesto una H de 1 centímetro, pues lo que sería, pues todo eso pasado a unidades del sistema internacional, y tendríamos nuestro problema resuelto calculando la velocidad. Tened en cuenta que esta velocidad está en metros por segundo. Para pasarlo a kilómetros por hora, pues ya sabéis, tendríamos que multiplicarlo por 3,6 y tendríamos los kilómetros por hora.